Saludos hermanos, muy buenas noches a todos. Hoy es domingo 20 de septiembre del año 2020. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa preparándonos para nuestro estudio de esta noche y revisaremos la carta de Judas. Estemos todos fortalecidos, como siempre es mi deseo en la fe, y que nos presentemos al Señor cada día dándole gracias por el regalo de la vida, la salud, la fuerza que nos das, esta salvación tan grande que hemos recibido como un regalo de parte de Dios, y con la esperanza de que pronto, si el Señor así lo permite, podamos reunirnos. Tenemos nuestra mirada en el Señor y confiamos en el Señor, que Él cuida a la iglesia, y absolutamente todo lo que sucede en el mundo está bajo el gobierno soberano de nuestro Dios, y esa es nuestra confianza y seguridad. Tenemos la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, nuestro capitán, y confiamos en que, como dice la Escritura, todo saldrá en su momento, la verdad saldrá, es inevitable, y los mentirosos y engañadores serán expuestos públicamente, y el Señor se encargará de juzgarlo. Por ahora, hermanos, nos preparamos entonces, si el Señor así lo permite, para las aperturas que se vendrán dando. Así que, hermanos, les invito a que me acompañen en oración y podamos entonces tener, discúlpeme, este estudio de esta noche de la carta de Judas. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, como siempre. Nuestra mente, nuestro corazón lleno de gratitud por todo, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias por la vida, la salud, la fuerza que nos das, la salvación que tú nos has regalado en Cristo Jesús, la comunión con los santos, Señor, en nuestras iglesias locales, el pueblo de Dios en toda parte del mundo, dando testimonio, Señor, de tu poder y del poder del Evangelio. Muchos hermanos, muchas iglesias en el mundo enfrentando grandes adversidades y dificultades. Otras en un mundo cada vez más rebelde y que se burla de Dios, se burla del Evangelio, se burla de los cristianos. Sin embargo, nosotros, Señor, gracias a la obra de tu Espíritu Santo y gracias a tu palabra, Señor, perseverando en la fe que es en Cristo Jesús. Bendice a mi hermano esta noche ahí en sus hogares, y bendícenos acá en el templo de la primera iglesia bautista de Balboa, que podamos ser edificados mutuamente. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Judas. La mayoría de los eruditos concuerdan en que se trata del hermano de Jacobo, Santiago. Eso lo encontramos en los comentarios de la carta o la epístola de Judas en la Biblia Pechita, que la recomiendo, esta traducción. Así que se trata de Jacobo, conocido también como Santiago, y por tanto hermano de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar eso también en Mateo capítulo 13, verso 55, o en Marcos capítulo 6, verso 3. A él, a Judas, se atribuye la autoría de esta epístola universal, escrita alrededor del año 70 después de Cristo. Judas en griego es Iodas. El autor no se refiere a sí mismo como apóstol. El nombre Yehuda significa ya, sea célebre o alabado. Esta carta se caracteriza por, no obstante su brevedad, ser llena de amor y profundo celo para con los destinatarios creyentes, pero extremadamente severa contra los impíos. Los destinatarios parecen ser judíos convertidos porque les habla con suma familiaridad y profusamente del Antiguo Testamento, así como por referirlos a libros no canónicos como Primera de Enoc. Eso lo encontramos en la misma carta de Judas, en los versos 7 al 14. La Asunción de Moisés, verso 9. Obras tradicionales judías intertestamentarias no aceptadas en el canon de la Escritura del Antiguo ni Nuevo Testamento, como cita con libertad personas conocidas para el pueblo judío como Moisés, en el verso 9,
Adán en el verso 14, Satanás en el verso 9 también, Balán en el verso 11, Coré en el verso 11, Miguel, el arcángel en el verso 9 y Caín en el verso 11. También Judas menciona a las ciudades de Sodomas y Gomorra en el verso 7 y hasta el libro de Éxodo en el verso 5. Se introduce con una arenga a luchar ardientemente por la fe dada a los santos, a quienes se refiere como llamados, amados y guardados. Es la más contundente confrontación a las herejías prevalecientes y a la decadencia moral y espiritual de los impíos. El autor, Judas, se concentra en condenar severamente la conducta cotidiana de estos malvados e identifica con precisión a sus líderes para que fueran confrontados. Ya se habían infiltrado sutilmente en las congregaciones cristianas, a quienes trae a la memoria situaciones similares que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar en la antigüedad. Y les describe sus corruptas características para que no les quede duda de quiénes son. A diferencia de otras epístolas, esta no se atacan solamente la falsa doctrina, sino también la amoralidad y la vida extremadamente licenciosa de estos infiltrados. Aunque la epístola es dura, hermano, se entiende de tal carácter en virtud del riesgo que implicaba para los santos no exhibirle toda esta perversión en medio de su comunidad. Aborda temas de sorprendente actualidad. Dadas las condiciones que enfrentan hoy el pueblo de Dios, que no solo se debe cuidar de la amenaza externa, sino más aún de aquellas que se han sentado en el interior de la iglesia mediante supuestas nuevas revelaciones, doctrinas erróneas, prácticas ajenas al evangelio y aún peor, con el estilo de vida secularizado de muchas comunidades cristianas alrededor del mundo, las cuales no solo no han combatido tales desviaciones, sino que le han dado acceso libre y directo al seno mismo del altar de Dios. Y esta carta, a pesar de que fue escrita ya aproximadamente 2000 años, como toda la escritura, dice el apóstol Pablo, es útil para redarguir y para instruir al hombre en justicia. Lo sorprendente, una de las cosas sorprendentes de la Biblia, de las Santas Escrituras, de sus 66 libros, hermano, es que no importa el tiempo en que se lea, que el hombre la lea, que tenga acceso a ella, que beba de sus fuentes, de su sabiduría, la Biblia no pierde actualidad, nunca está fuera de contexto y siempre describe la condición actualizada de los hombres, de las sociedades. ¿Cuáles son estas condiciones actualizadas? Bueno, el hombre es un ser caído, un ser rebelde, y todos sus caminos tienden siempre hacia el mal. Como decía San Agustín, el hombre ve el bien, conoce el bien, sabe que el bien es bueno, que le favorece, que le conviene, pero cada vez, decía Agustín, que el hombre tiene que tomar una decisión, siempre va a optar por el otro lado, en este caso el mal. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser caído, es un ser que está dominado por la maldad de su corazón, de su conciencia y su alma. Él tiene una fascinación, el hombre natural tiene una inclinación en él misma hacia el mal. Es un ser carnal. Ve el bien, como ya hemos dicho, citando a San Agustín, conoce el bien, pero cuando tiene que tomar una decisión, siempre va a decidir por lo malo, por el mal. Entonces, en cuanto a nuestra carta de Judas, vamos a ver hasta el verso 11 por este domingo, y dice así
Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los gentiles llamados, amados por Dios, Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Y como leímos hace un momento en la introducción, el comentario de la Biblia Pechita, de la carta de Judas, este escritor, este creyente, Judas, está identificado como hermano de nuestro Señor Jesucristo. Eran hijo de José y de María. Igual que Santiago, el apóstol, que fue cabeza en la iglesia de Jerusalén y también nos dejó su carta que conocemos como la epístola de Santiago. Ambos fueron hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Judas hace esta introducción en su epístola recordando que esa relación filial como hermano de Cristo ahora ya no se puede referir al Señor en base a esa relación filial, sino que él mismo dice siervo de Jesucristo y se identifica y hermano de Jacobo. Ya él sabe que Jesucristo ahora es Señor y Dios y Salvador. Esa relación filial que tuvieron con el Señor como hermano de él ha pasado a ser algo del recuerdo, porque ahora ellos tienen que ver a Jesucristo como todos los hombres tenemos que verlo, como Señor y Salvador y Dios. Y esta carta lo dice claramente, está dirigido a los gentiles llamados. ¿Llamados en qué sentido? Llamados a esta salvación tan grande que hemos recibido. Hemos sido llamados por el Señor, por nuestro Dios, desde antes de la fundación del mundo, en un punto de la eternidad. Dice que somos amados por Dios, pero también ese amor de Dios nos guarda en Jesucristo. ¿Nos guarda de qué? Nos guarda de no regresar atrás. Lo que llamamos la perseverancia de los santos. O como lo decía el difunto doctor R.C. Sproul, la preservación de los santos. Y el deseo para el pueblo de Dios, dirigido en este caso a los gentiles, es misericordia y paz y amor. Dice que les sean multiplicados. La Biblia nos enseña, y Jesucristo así también en el Evangelio nos recuerda, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. El apóstol Pablo en sus libros y en sus exposiciones doctrinales y teológicas nos habla de que esas misericordias de Dios son nuevas cada mañana, hermanos. ¿Sabe lo que eso significa? Cada día nuevo que el Señor nos regala, que podemos ver, además del don de la vida, viene acompañado de las muchas misericordias de Dios para nosotros. Pero este Dios es tan bueno que esas misericordias también alcanzan aún a los hombres que están en desobediencia. Porque la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos y sobre pecadores también. Y cada mañana que sale el sol, también recibimos esa abundante misericordia de parte de Dios para con nosotros. También nos da paz, como Jesucristo dice en el Evangelio, os doy mi paz os doy. Y también nos da el amor, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que miren lo que nos da el Señor cada mañana, que amanece, misericordia, su paz y su amor. Y termina esta introducción del verso 2 de Judas diciendo que además de recibir la misericordia, la paz y el amor, nos sean multiplicados. Extraordinarios deseos de Judas por el pueblo gentil llamado por Dios. Hasta aquí la epístola tiene una introducción hermosa, alentadora, pero él va a pasar
también a hablar de temas muy fuertes y hacer denuncias muy fuertes. Dice el verso 3, amados míos, él va a hablarles a los gentiles cristianos con amor, les recuerda que son muy amados por él, pero el amor, hermano, el verdadero amor también corrige, el verdadero amor también constriñe, el verdadero amor también llama la atención a la corrección. El verdadero amor también trae justicia y disciplina. Eso es algo que es importante, hermano, que el pueblo de Dios tenga presente. El amor de Dios no es una licencia para pecar y vivir de una manera desordenada. El amor de Dios tiene responsabilidades, trae responsabilidades, así como trae muchas bendiciones y gozos y alegría, también nos recuerda que tenemos responsabilidades, hermano. Entendemos que todos los cristianos aún tenemos luchas con nuestra vieja naturaleza, que a veces se quiere levantar y que nos opongamos a las verdades de Dios y que nos opongamos a la disciplina cristiana. Eso es una lucha que vamos a tener y que tenemos que ir venciendo, por supuesto, a medida que pasa el tiempo. No nos gusta que se nos llame la atención a veces no nos gusta que se nos tenga que corregir, o muchas veces incluso no queremos ser aconsejados. O como he visto a través de los años en el ministerio, cuando los hermanos me piden consejos sobre determinados temas o crisis que puedan estar viviendo, y uno le dice, bueno, hermano, te aconsejo de acuerdo a lo que la Biblia dice, y la Biblia dice esto, en este caso que se me expone. Y he encontrado que muchas veces ese consejo no es recibido con agradecimiento, ni hay la intención de parte del aconsejado de seguir el consejo. ¿Por qué? Porque todavía estamos luchando con esas manifestaciones del viejo hombre, pero hermano, también tenemos que ir venciéndola y convirtiéndonos cada día más y más en hombres de fe y mujeres de fe que obedecen. Entonces, continúa el verso 3, dice, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos, ¿a qué? Dice Judas, a que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos. Y hermano, esta es una tremenda y necesaria exhortación que hace Judas. Él dice que él se ha visto en la necesidad de escribirnos basado en nuestra común salvación, que somos pueblo de Dios, que a pesar de que él es judío y él está escribiendo a los gentiles, esas barreras raciales, sociales y culturales en Cristo ya se han derribado y ahora son un solo pueblo, el pueblo de Jesucristo. Y él les exhorta en su carta a que luchen por la fe, por ese don inefable que hemos recibido, el don de la fe, porque la fe es un don de Dios, como Pablo lo escribe perfectamente en primera de Corintios, perdón, en la carta de Efesios, en primer capítulo, y en el capítulo 2, verso 8, también Pablo habla de que la fe es un don de Dios. Entonces él escribe y dice que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Esa fe cuándo fue dada? Bueno, esa fe fue dada cuando creímos. Porque como escribe el autor del libro de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esa fe ha sido dada por Dios como un regalo al creyente, y sin esa fe es imposible creer y también es imposible agradar a Dios. Y nuevamente recomiendo leer Efesios capítulo 1, capítulo 2, y en el capítulo 2 específicamente el verso 8. Y él los persuade, Judas los persuade para que luchen por la fe
que le ha sido dada a los santos. Hermano, la fe es para enfrentar al mundo y enfrentar nuestra vieja naturaleza que se resiste a morir y quiere levantarse. Andamos por fe, caminamos por fe, y sin fe, hermanos, es imposible que agrademos a Dios. Y no solamente la fe es para hablarla o para tenerla como un conocimiento más de doctrina cristiana. La fe, sobre todo, hermano, es para andar, para caminar por fe y no por vista. Porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio están inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor, Dios nuestro, Señor Jesucristo. Judas también nos está diciendo que hay de antemano hombres perversos que están preparados para condenación, hombres impíos, que han convertido esta gracia de Dios, esta libertad en Cristo, de la cual disfrutamos y gozamos, lo que han experimentado el nuevo nacimiento, pero ellos que se han colado, se han infiltrado en el pueblo de Dios y no han experimentado esta regeneración en su corazón, en su ser, convierten esa gracia de la cual disfrutamos los cristianos y la quieren convertir en libertinaje. Y Judas está escribiendo, hermano, hace aproximadamente 2000 años. Pero qué tan actualizado están estos consejos de Judas, porque lo mismo vemos hoy. Se han infiltrado muchos hombres sensuales a la iglesia, muchos falsos maestros se han infiltrado a la iglesia. Asumen que conocen, que saben, que ya no hay nada que aprender, ya nadie le puede enseñar nada, ellos lo saben todo y en realidad, hermano, no saben nada, porque cada vez que tienen oportunidad y con su labia o sus falsos argumentos seducen o intentan seducir a las personas, se están trayendo para ellos mismos condenación. El alto riesgo de la rebeldía, hay consecuencia cuando nos rebelamos contra Dios, contra las Escrituras y contra las autoridades que Dios ha establecido. Hermano, y en esto quiero aclarar algo. Cuando hablamos de autoridades que Dios ha establecido, no me estoy refiriendo únicamente a autoridades en la iglesia, sean estos pastores, ancianos o diáconos. No. Además de esto, que sí son autoridades, también me refiero a las autoridades en el hogar. En el matrimonio hay una autoridad, es el hombre. Ha sido delegada por Dios esa autoridad sobre el hombre, pero esa autoridad no es para que el hombre se la convierta en totalitarismo. Esta autoridad es para amar, querer y cuidar a la esposa y a los hijos que el Señor le dé a ese matrimonio, los hijos de ese hogar. También encontramos la autoridad civil, el gobierno. Hermano, y en esto sí quiero ser muy serio porque generalmente los cristianos ignoramos o menospreciamos o no aceptamos que los gobiernos civiles también son autoridades que Dios ha puesto para todos los hombres, sean estos cristianos o no. Ahora, estos gobiernos, sí es cierto, muchas veces en la historia lo hemos visto, que se han convertido en tiranos y opresores e incluso han puesto barrera a la iglesia y a la predicación del evangelio. Pero Dios se encarga de ello. El mandato expreso que nos hace las escrituras es que estas son autoridades y debemos respetarlas y obedecerle, por supuesto, en la medida en que sea justo y correcto, porque cuando las autoridades civiles, en este caso los gobiernos, nos quieren prohibir nuestra adoración a Dios o detener el evangelio, inevitablemente tenemos entonces, ahora sí, que resistirle a esas autoridades
como dijo Pedro, y lo podemos encontrar en el libro de Hechos, Pedro y Juan, es preferible obedecer a Dios y no a los hombres. También a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas ocultas bajo tensas tinieblas hasta el juicio del gran día. Bueno, aquí hay una iluminación en las escrituras de la carta de Judas, porque él ahora nos muestra algo sorprendente que no encontramos en nuestro contexto de manera tan directa como lo escribe Judas en este verso. Ángeles que se rebelaron, que perdieron su dignidad y que han sido abandonados a su propia morada o a su propia maldad. Y recuerden que en otras ocasiones le he dicho que el más grande castigo que podamos encontrar aquí caminando en la tierra, que Dios da a muchos hombres pecadores y malvados y rebeldes, es dejarlo, entregarlo a su propia maldad. Y ellos, hermanos, estos hombres malvados, caerán cuán profundo pueda ser en su propia maldad. Bueno, lo mismo ha hecho el Señor, dice Judas aquí, que han sido abandonados a su propia morada, a su propia maldad. Ellos están reservados en cadenas ocultas, en ese mundo espiritual, pero real, en densas tinieblas, hasta el día del juicio final, el juicio del gran día, como está escrito en esta traducción pechita. El libro de Hebreo también nos dice que hay un día que vamos a morir y hay un día de juicio, del gran juicio final, en donde todos los seres humanos tendrán que compadecer. Algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. En ese juicio final están también serán llevados los ángeles, todas esas huestes que se rebelaron contra el Señor siguiendo a Satanás. Ellos también estarán en ese juicio final y también serán condenados por la eternidad. Ahora, Judas nos menciona a las ciudades de Sodoma y Gomorra y a las ciudades circunvecinas que fueron sujetas a juicio por sus pecados que habían ya rebasado la medida de misericordia y gracia para esas ciudades. Fornicaron, dice, yendo tras carnes extrañas. Y generalmente, y aunque es correcto, pero no es solamente lo único, que cuando hablamos de Sodoma y Gomorra pensamos en los desenfrenos sexuales que practicaban esas personas en esas ciudades de ese tiempo. Cierto, pero no era lo único. Había una profunda y extensa idolatría en esas ciudades también. Por eso que dice, fornicaron yendo tras carnes extrañas, sacrificios, adoración e idolatría a dioses falsos, dioses paganos. Dicen, han sido puestas bajo fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Y el verso 8 dice, del mismo modo también, esto que imaginando ensueño contaminan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman contra una gloria, en este caso la gloria de nuestro Señor. Hermanos, como siempre lo digo y lo quiero reiterar en esta noche, cuide su mente, cuide su imaginación, cuide lo que usted ve, cuide lo que usted escucha, cuide lo que usted vea en los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, los canales de programaciones, de películas que encontramos ahora en internet o en los canales locales de televisión. Todo tenemos que tener cuidado, tenemos que ejercer control, porque muchas veces la gran mayoría de esos programas seducen nuestra imaginación y nos arrastran a pensamientos impíos, pensamientos llenos de maldad y estimulan la carne en la que todavía estamos en este cuerpo a imaginarnos, y en muchas ocasiones algunos otros hermanos que caen
en pecados sexuales o otro tipo de pecado. Judas está diciendo que tenemos que tener cuidado. Dice, del mismo modo también esto que imaginando en sueños contaminan la carne, rechazan la autoridad y terminan blasfemando contra una gloria tan sublime como la gloria de nuestro Señor. Ahora, hay otra ventana de iluminación que Judas nos va a abrir en este momento, en el verso 9. Pero el arcángel Miguel, que hablando con el adversario contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a invocar juicio de blasfemia contra él, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Y encontramos, hermanos, a mucha gente reprendiendo haciendo toda clase de reprensiones supuestamente a Satanás y a los demonios, cuando el propio arcángel Miguel se limitó solamente a decir a Satanás, cuando disputaban por el cuerpo, el cuerpo de Moisés, el Señor te reprenda. Porque el plan de Satanás aparentemente era hacer de Moisés un ídolo más, que distrayera, distorsionara y arrastrara al pueblo de Israel y a la iglesia en este tiempo a una idolatría a Moisés. Y en cierta forma ha sucedido también, sobre todo en los contextos de la religión judía. Verso 10 dice, pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen. Y en las cosas que están persuadidos por instinto se corrompen como bestias mudas. Estos falsos maestros ignoran estas verdades. Y las que conocen no saben ubicarla en contexto porque sus malvados instintos están corrompidos como bestias mudas. Es en otras palabras, refiriéndose a estos seres angelicales, pero también a estos maestros, falsos maestros, que deambulan alrededor del pueblo de Dios, alrededor de las iglesias locales, que quieren entrar y ocupar el púlpito o ocupar los salones de clases, las cátedras en los salones de clases en las iglesias, para traer sus falsas enseñanzas, una completa herejía, su falso evangelio. Y finalmente en el verso 11 dice, ¡ay de ellos! Porque fueron por el camino de Caín. El camino de Caín es el camino de la rebelión y del homicidio. Y por lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam, que entregó su llamado como profeta de Dios para recibir una recompensa de parte de Balac. Y se convirtió entonces y por lo tanto hasta el día de hoy en un modelo y en un ejemplo de lo que no debe ser un maestro del evangelio o un predicador del evangelio. Que estemos en el ministerio por el dinero o por la fama. Hermano, eso no es distinto hoy. Hoy sabemos y vemos la cantidad de hombres y también de mujeres que se han atrevido a pararse en un púlpito y decir que hablan a nombre de Dios, a seducir a los inconstantes y hacer lucro con la fe. Estos hombres son malvados, hermanos. Hay mujeres también que seducen, son malvados, pero ellos serán llamados a juicios y recibirán junto con Satanás y todas esas huestes de ángeles caídos, recibirán la justa retribución de su maldad. Ay de ellos, dice el verso 11, porque fueron por el camino de Caín y por lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam y perecieron conforme a la rebelión de Coré. Ese es el final del camino para los falsos maestros, para los idólatras, para los fornicarios, para los mentirosos, para los irreverentes, para los que acechan a la iglesia del Señor, para que se infiltran en el pueblo de Dios y se quieren levantar con un falso evangelio y
arrastrar tras de ellos, como dicen también los escritores, a las almas inconstantes. Hermanos, que en Balboa toda la iglesia, cada hermano y hermana, cada hombre, mujer, joven, adulto, anciano y hasta los niños, tenemos la responsabilidad de afirmarnos en la fe que es en Cristo Jesús, enseñarle la doctrina bíblica de una manera sana y que seamos leal a los textos para que cada hermano en la iglesia pueda defenderse y resistir estas embestidas de estos toros salvajes, de estos lobos hambrientos que acechan al redil de ovejas de Cristo Jesús. Entonces usted, hermano y hermana que me escucha, no importa si usted es joven, un adulto, un anciano, un adolescente y aún los niños, los padres tenemos que inculcarle, enseñarle el evangelio a todos, a los niños y a toda la iglesia, los pastores tenemos que inculcarle el evangelio para que cada uno de los hermanos estén ellos mismos fortalecidos en las escrituras y tengan por las mismas escrituras que conocen la capacidad de discernir cuando un falso maestro se levanta. Hermano, y hay hombres que son tan soberbios y arrogantes y que tienen una capacidad maligna de poder agarrar las escrituras y de alguna manera distorsionarlas y presentarla de una manera agradable, porque la gente a veces y la mayoría de ocasiones hemos podido ver eso, las personas quieren escuchar lo que desean escuchar. Pero cuando usted le habla con las escrituras y la escritura en ese momento está redarguyendo y corrigiendo, se levantan, protestan y se molestan. Pero el que es de Dios, la escritura lo corrige y en ese mismo momento en que lo corrige también le trae bálsamo, porque el Señor no nos quebranta y nos arroja a un lado del camino. Él sí nos disciplina y también trae el bálsamo, el ungüento, para traer gozo y alegría nuevamente después de la disciplina. Hermano, Dios me lo bendiga muy ricamente. Hemos llegado hasta este punto en esta noche y esperando en la voluntad del Señor que pronto, dentro de unas semanas más, si es la voluntad de Dios, podamos reunirnos en nuestros templos. Esté pendiente a las fechas, hermanos, que pronto serán anunciadas por nuestros pastores de la primera iglesia bautista de Balboa. Oremos para despedirnos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta noche por tu bendita y santa palabra, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú nos enseñas en ella, de tal manera que podamos contar nuestros días con sabiduría y vivir nuestros días con sabiduría. Padre bueno, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.